Si en Florida hay 2.000 homeless y Florida la gobiernan los demócratas por 3 mandatos consecutivos, suben a 200.000. El Pentágono ha reprobado su 7ª auditoría consecutiva. Ya si así está el ejército, si así está las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es un referente. El ejército de los Estados Unidos siempre ha sido referente en Estados Unidos y en el mundo de honor, de buenos procedimientos, de personas serias, comprometidas, gente buena. Bueno, mira cómo está el Pentágono de Biden y Kamala. 7 auditorías le han hecho al Pentágono y no pasa ninguna, porque no logran explicar qué hicieron con 824 billion. No son 824 millones, son 824.000 millones. Casi $1 trillón que no se clarea. No, pero es que compraba, no, pero es que mira un programa, estamos haciendo un avión, estamos haciendo un tanque, estamos haciendo una cosa por aquí, por allá. Mira, al no poder rendir cuentas por completo de su presupuesto de 824.000 millones de dólares, a pesar de ello, los funcionarios afirman que el Departamento de Defensa ha dado un paso adelante en la resolución de sus problemas de gestión financiera. Señores, por eso es tan importante el departamento que va a dirigir Elon Musk, de eficiencia gubernamental. Cuando hay poco dinero se nota mucho más la corrupción. Cuando hay demasiado dinero es como que el tiburón se baña, salpica y usted no puede ver ni dónde fue que se bañó. El gran problema que tienen las ciudades, los condados, los estados, el tema dinero gubernamental en Estados Unidos, uno de sus grandes problemas es que es mucho dinero. Estos son números que no le caben en la cabeza a ningún contador de ningún otro país. 824.000 millones de presupuesto militar. Eso es junto al PIB de África completa, de Media Asia y de Media América. Es mucho dinero. Entonces, si malo es no tener dinero para hacer las cosas, cuando tienes también bastante dinero, es un problema el llevar las cuentas. Y esto pasa a todos los niveles. Yo te pongo el ejemplo. No sé si hablé el otro día, hablé de los pintores que estaban pintando la escuela de la niña mía. ¿No me has escuchado hablar de eso? Bueno. Un ejemplo sencillo y chiquitico. Una escuela pública, a donde va mi hija. No voy a decir cuál. Pero Rachel y yo, que ahora estamos yendo juntos al gimnasio, cada vez que salíamos en el carro, veíamos en la misma esquina de la escuela, la misma brigada, 2 o 3 muchachos que menos ganas de trabajar tenían de todo. Uno con el teléfono, otro sentado en la escalera, otro haciendo como el que daba un brochazo. Yo no sé cuántos días duró la pintura de la escuela. Y ahí, cobrando. Finalmente parece que la pintaron lleno de problemas, lleno de todo. Pero es dinero del condado. Es dinero del Departamento de Educación. Si un pintor por la calle cobra 15 pesos la hora, allí probablemente también le paguen 15, pero el contrato que hicieron con la compañía de pintura, ellos pusieron ahí que son 45 la hora. Y además ya el que da el contrato ya conoce a este, ya va supuestamente medio que se visita, tiqui, 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 tiqui. Y los montos son locos. Si hay una cosa que te saca adelante una empresa en Estados Unidos es firmar con el gobierno. Solo sabes tú el que ha trabajado para cualquier gobierno. Y si es de la ciudad, más todavía. Más corrupción. Y aquello es milloncito arriba, milloncito abajo. No hay nada de qué preocuparse. En el mundo privado todo es muy óptimo. Todo el mundo está ahorrando el kilo. Cuando es dinero del Estado, mi hermano. Yo tenía un socio que trabajaba en una cosa de portaaviones, haciendo un trabajo en particular en reparando una cosa eléctrica en barcos militares. Óyeme, Eliezer, a veces te estoy hablando que era cambiar un bombillo. A esa gente le puedes bilear lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Te estoy hablando, tú dices, no, mira, toma, son
$3,000 por lo que hicimos. Y a lo mejor cambiaste un bombillo. Esa gente no te discute nada, no vira nada para atrás, porque ¿con qué dinero están trabajando? ¿Con qué dinero están trabajando? Están trabajando con un presupuesto que muchas veces se ven hasta ahogados a final de año, que tienen que gastar los millones que le quedan y no saben en qué. Es muy distinto eso. Por eso yo creo que hay que pensar el Estado también de manera privada. Esa optimización, ese ajuste de cada dólar, en qué se gasta, en qué todo que tiene la empresa privada, hay que llevarlo al Estado también. Por ejemplo, si tú tienes un gobierno como el de Buenos Aires y tú necesitas que los políticos se transporten, tú tienes dos maneras de hacer eso. Tú puedes tener carros del gobierno, con talleres del gobierno para reparar esos carros, con agencias del gobierno para reclutar esos choferes, con toda una infraestructura, parqueo del gobierno, todo el gobierno. O tú puedes decir, vamos a contratar una empresa privada que va a ser la encargada del movimiento de los políticos en Buenos Aires. Tú dices, bueno, pero hay un problema de seguridad, porque si te cuelan un espía ahí, es el mismo que tienes en el otro lado, también te lo pueden colar en la agencia del gobierno. Aquí los aviones militares de Estados Unidos los fabrican empresas privadas. Lockheed Martin, el otro son los que hacen el Raptor, el otro, y ahí hay 1000 secretos militares. Elon Musk está haciendo vuelos conjuntos con la NASA. Entonces, el mismo nivel de seguridad que tú puedes tener en la empresa estatal, que a veces es más insegura todavía, tú puedes a través de contratos de supervisión, de procedimientos, de tecnología, vigilar la empresa privada, pero la eficiencia, el gasto, estoy seguro que vas a gastar 10 veces menos contratando una empresa privada que teniendo empresas estatales para hacer todo ese tipo de cosas. Bueno, Miami Beach, para seguir hablando de ciudades y de gastos de ciudades y gobierno y de cosas, Miami Beach deberá pagar $10 millones por servicios para personas sin hogar. Tú sabes que ellos regularon eso. Muchísimas gracias. Regularon eso, que no se puede estar en todas partes, etcétera, pero entonces aumentaron los servicios, aumentaron. ¿Te vas? Nos vemos ahorita entonces. Y bueno, ahora eso trae un aumento del gasto en ese sentido. Mira aquí. Continúa la polémica entre la ciudad de Miami Beach y el condado por los fondos para las personas que se encuentran sin hogar. Ahora Miami Beach acordó pagar al condado millones de dólares. ¿De cuánto dinero estamos hablando y de dónde lo van a recaudar? Adriana Navarro nos amplía. Muy buenas, pues sí, la comisión de Miami-Dade votó a favor de pasarle una factura considerable a la ciudad de Miami Beach después de que ésta decidiera retirar de la boleta electoral una medida tributaria para las personas sin hogar. Ahora, igualmente, la ciudad de Miami Beach deberá pasarle al condado 75 millones de dólares en 15 años para el Homeless Trust, o lo que es lo mismo, el fondo fiduciario de las personas sin hogar. Ayer la comisión aprobó darle al condado Miami-Dade esos 10 millones de dólares en adición de 5 millones de dólares anualmente por 15 años. Los comisionados de Miami Beach acordaron pagar a Miami-Dade 75 millones de dólares en 15 años para el fondo fiduciario de personas sin hogar del condado. La votación se produjo unas semanas después de que los funcionarios de Miami Beach eliminaran una pregunta de la boleta de las elecciones generales de noviembre que preguntaba a los votantes si autorizaban un impuesto del 1% a alimentos y bebidas para apoyar a las personas sin hogar y a las víctimas de violencia doméstica. Eso lo que quiere decir es que el votante que quería votar en contra del impuesto del 1%, ahora de todas maneras está pagando a través de los impuestos
hacia los servicios de los desamparados. Y esto es lo que sucede cuando silenciamos al votante. No era correcto silenciar a los votantes en medio de una elección. El comisionado Alex Fernández ya había adelantado que esto acabaría sucediendo. Y ahora tenemos las represalias del condado por silenciar al votante, que a final del día le va a costar a Miami Beach 75 millones de dólares de impuestos, que en vez pudiese haber ido a los servicios de la ciudad, que ahora se lo vamos a tener que enviar al condado. Bal Harbour no aprobó la pregunta, ellos no tienen la represalia. Surfside no puso la pregunta en la boleta, ellos no tienen la represalia. Nunca debió ser sacado de la boleta. Eso fue para mí un error garrafal. Y normalmente cuando pasa un error de esa envergadura es donde te sale como que el remedio te sale más cara que la misma enfermedad, pero ahora a pasar factura y a resolver, tan simple como es. Ahora la carga fiscal para obtener este dinero vendrá de los hoteles y centros de convenciones. Si va a salir de algún impuesto, por ejemplo, del hotel que se está haciendo en el Convention Center y todo, al menos no tener que sentir nosotros esa equivocación tan grande o esa falta de decisión acertada por parte de nuestras autoridades. Salga del impuesto que salga, lo que va a el impuesto, quien sea que lo va a pagar del dinero que le cobra al cliente. Sea un hotel, sea esto, sea aquello, sean los restaurantes, sea lo que sea, siempre va a ser una discusión ética importante el tema de los homeless. Yo quiero hacer un programa, un podcast, algo sobre eso, traer a un experto, un entendido, un psicólogo, lo que sea, porque se da como por hecho que el que trabaja tiene que pagarle la vida al que no trabaja. Bueno, pero es que es un homeless, pero un homeless es una persona que no tiene dónde vivir. Toda la persona que llega desde Cuba, desde Venezuela, de cualquier parte, cuando aterriza en Estados Unidos no tiene dónde vivir. Todos somos homeless. Cuando nos vamos al aeropuerto, todos somos homeless. Por eso tenemos que hablar con un amigo, hablar con un primo, hablar con alguien para que nos deje quedarnos 2 o 3 meses ahí. Pero finalmente tenemos que buscarnos dónde vivir. Por eso trabajamos y mucha gente, oye, de madrugada, a todas horas, 5 de la mañana, llega a las 10 de la noche a la casa para poder pagar dónde vivir, etcétera. Bueno, pero el que no quiere o no puede, o sí puede pero no quiere, o se mete en el mundo de la droga o del alcohol o de esto o del otro, es obligatorio que todos los demás le paguemos. ¿Qué es lo que es un refugio al final? Un sistema de casitas donde hay que garantizar una cantidad de cosas tremendas: comida, atención médica, agua caliente, agua fría, personal que trabaja allí y todo. Entonces tú dices, bueno, como humanidad, esas políticas sociales, yo no tengo una convicción profunda al respecto. Pudiera estar de acuerdo en valorar un equilibrio, pero me parece que dar por hecho, de facto, que todo el que esté en la calle hay que seguir arriba del que vende los tamales, arriba de la vieja que vende la fritura, arriba de la que limpia virtual, cobrándole más impuestos para que las personas que están en la calle tengan todo lo que, no sé, lo que requieran. No sé. Yo me gustaría ver experiencias, porque en Suecia había una pila y son nórdicos. Me gustaría saber qué hacen los diferentes países, las diferentes ciudades. Dime todas las soluciones menos la demócrata. Pagarle las drogas, todo, porque bueno, ellos sí, tú sabes que los homeless los multiplican. Si en Florida hay 2,000 homeless y Florida la gobiernan los demócratas por 3 mandatos consecutivos, suben a 200,000. Como ha pasado en San Francisco, como ha pasado en Nueva York, como ha pasado en otras partes. Pero es un tema que siempre me pincha un poco, porque yo he visto cada machango de verdad en esa circunstancia, que a veces me pregunto, bueno, pero de verdad este hombre no puede, aunque sea empujar carrito en un mercado. No sé, no quiero ser injusto con nadie, pero tampoco quiero ser injusto con los trabajadores. Que a veces hay una madre hondureña que indocumentada y de todo, y tiene 3 hijos y tiene 3 trabajos. 3 hijos y 3 trabajos.
Óyeme, y tú ves a veces machangones nacidos aquí, con su drelo, con su filosofía, con su todo. Yo no trabajo a nadie porque yo soy libre del capitalismo. Y está, bueno, está bien. Si tú no generas nada, tú no tienes tampoco que ingresar nada. Tú quieres ser tan libre como el viento. Mira si ahí los Everglades están ahí. Así es como es la vida de un ser humano en el Paleolítico. Hazte una especie de Amish de la Florida. Sal para ir para el Cypress National Park, para ir para adentro y métele, no hay ningún problema. No tienes que estarte meando y cagando delante de la casa de nadie. No, porque es que aquí es donde me dan, yo pido comida, donde me... Ah, entonces sí te gusta interactuar con la sociedad. Porque los Amish, no, ellos siembran en el huerto, siembran ahí en el medio de los Everglades. Una discusión interesante. Bueno, para ir cerrando con los Estados Unidos, hay una noticia muy relevante que le está dando la vuelta al mundo por el peligro que representa, y es que Biden, al parecer, ha autorizado que Ucrania use misiles de largo alcance contra territorio ruso. Y Moscú ha respondido pues con mucha contundencia a esa posibilidad. Vamos a ver. Joe Biden autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos para realizar ataques limitados dentro de Rusia. La decisión representa un cambio en la política estadounidense. También se produce cuando Corea del Norte ha desplegado tropas en Kursk para apoyar a las fuerzas rusas en Ucrania. Un portavoz ruso dijo que el presidente Vladimir Putin ya había advertido en septiembre que una situación así cambiaría la naturaleza del conflicto en Ucrania. Hoy también se conoció que Ucrania sufrió extensos apagones en varias regiones del país. El presidente Zelensky dijo que Rusia lanzó 120 misiles y 90 drones en un ataque a gran escala en toda Ucrania contra su infraestructura energética. Se dijo que este ataque fue el más poderoso en 3 meses. Mira tú, para quitarle la corriente a Ucrania, llevan casi 2 años en guerra. O 2 años ya. Han matado cientos de miles de ucranianos. Le han tirado cientos de miles de bombas. Y ayer fue que se fue la corriente. Para la gente que me está viendo de Cuba. Ayer fue que con más de 120 misiles y 30 drones dirigidos contra las torres y contra las cosas, ayer fue que le quitaron la corriente a Ucrania. Vaya, para que tú entiendas la magnitud de la guerra que ha pasado en Cuba en 65 años, se llama comunismo. Vivir bajo el comunismo es peor. Pues ya la arreglaron, ya le volvió la corriente ya. Y cuando hay todo el día, todo el tiempo, viene un misil y rompe la torre, hay que arreglarla. Pero mira, no tienen déficit de generación. Y llevan 2 años en guerra, pero no guerra de palabra, no guerra diplomática, no guerra de abajo el bloqueo, no. Guerra de bombas explotando y matando a la gente. Ayer fue que se le fue la corriente. Un rato. Allá en Ucrania en la guerra. Yo te voy a decir una cosa. Si bien, porque a mí toda la tierra que se le echa a los demócratas y que le corresponda, que le caiga el sayo, aquí se le echamos también, que no nos caen nada bien. Ahora, también en mi fuero interno, ¿no? De ser justos y todo, dicen, bueno, ahora Biden nos embarcó porque autorizó a Ucrania a usar misiles de más poder y eso va a hacer que se ponga bravo Putin y puede entonces lanzar incluso alguna bomba nuclear y puede ser que Europa se vea dañada por eso. Te voy a decir algo también. Aquí las cosas tienen que ser proporcionales. Yo no le hallo mucho sentido ni siquiera a que haya que autorizar a Ucrania a usar algo. A Ucrania la están acribillando con todos los misiles de largo y de mediano alcance que llegan a Kiev desde Rusia. Yo no veo por qué Ucrania tenga que no utilizar ciertas armas contra Rusia. En mi lógica, si hay 2 países en guerra y están matando al pueblo ucraniano, desde el día 1, Ucrania tiene que defenderse con lo que tenga, como gato boca arriba. Y de hecho, siempre me he preguntado ¿por qué Ucrania no golpea a Moscú? Siempre me hago esa pregunta. Porque si tú tienes a Rusia que le está dando puñalada a todo el cuerpo de Ucrania y Ucrania tiene que estar tirando papelitos así,
para que no se ponga más molesto Rusia. A mí me parece que esto es algo que no lo vamos a ganar nunca. De esta manera, no vamos a ganarle nunca la guerra a Rusia. Ucrania, si está como está en guerra con Rusia, yo creo que Ucrania tiene que tratar de bombardear Moscú. Perdóname que te disculpe. Tiene que tratar de bombardear las principales ciudades de Rusia. Como mismo Rusia está acabando con Ucrania. Si los países occidentales van a apoyar a Ucrania es con misiles de corto, de largo, de mediano, de todos lados. Y hay que ganarle la guerra a Rusia. Si tú no estás dispuesto a ganarle la guerra militarmente a Rusia, no apoyas, ya deja que Rusia acabe con todo. No, porque dijo Putin que a lo mejor usa un arma nuclear. Bueno, Putin tiene que saber que va a tener la reacción del mundo nuclear completo. Le mete un bombazo nuclear a Ucrania que afecta a Polonia. Va a tener 20 bombazos nucleares en Moscú que lo van a desaparecer a él y a Rusia entera. O sea, la persuasión tiene que ser fuerza contra fuerza. No le veo yo lógica a que no, Ucrania solo puede usar escopeta Perle. No, caballero, no. Escopeta Perle para Ucrania y Rusia con lanzagranadas. Y vamos a hablar. Y siguen muriendo niños, siguen muriendo mujeres. No, Ucrania que se defienda con lo que tenga. Nunca me ha parecido proporcional esta guerra, la verdad. Y cuando cae un cohetecito ucraniano en territorio ruso, porque un cohete ucraniano, pero people, no estamos en guerra, no explotan todos los días. Mira, ayer nada más 120 cohetes destruyeron la infraestructura eléctrica de Ucrania. Claro que hay que tirarle con todo. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí ya te digo, oye, Biden nos está metiendo en problemas, Biden, a lo mejor se pudieran haber hecho las cosas de otra forma. Estoy seguro que si Trump estuviera en el poder, probablemente esta guerra nunca hubiera ni ocurrido. Pero también veo el otro lado. Biden de cosas militares no sabe nada, vamos también a estar claros de eso. Que a veces me he preguntado, bueno, ¿cómo el presidente de los Estados Unidos toma estas decisiones? Porque viene el Consejo de Seguridad, el Consejo de Guerra de Estados Unidos y le dice, oye, el paso que hay que dar es este. ¿Y de dónde saca Biden conocimiento, ni elementos, ni razones para decirle no lo autoricen? Hay veces que el presidente, el que esté, Trump, Biden, el que sea, cuando viene y se sienta la CIA, el Pentágono, el otro, y dice, oye, si no hacemos esto, va a pasar esto. Y todo esto es secreto. Y no le podemos decir a nadie ni por qué tomaste la decisión, pero hay que tomar la decisión. Que un presidente que dice, no usen eso, bueno, traición a los Estados Unidos. Porque es lo que militarmente había que hacer. Y a lo mejor quisiera salir Trump o Biden o el otro a decir, no, mira, yo lo tomé porque el tema es que nos llegó por la espía que tenemos ahí en el Kremlin, nos dijo que iban a hacer esto. No, hay veces que no se puede ni decir por qué. Entonces, en términos reales, me da la impresión de que usen todo. Bueno, vamos entonces a poner este videito del recuerdo de Marco Rubio cuando intentó algo que todos intentamos todos los días y que es tan difícil de explicar y es tan sencillo de entender cuando lo quieres entender, pero a veces la gente no quiere entender porque es muy fácil todo. Miren a Marco Rubio explicándole a la gente del Congreso de Estados Unidos que en realidad no existe ningún bloqueo contra Cuba y lo que hay es un embargo extremadamente limitado a cosas que no son ni alimentos, ni medicina, ni etcétera. Veamos esto, hacemos la pausa y regresamos. The question being put to us is, so the people of Cuba are suffering. The people of Cuba are going through a difficult economic time. I would argue that they've done so for 62 years. Why don't we get rid of the embargo? It would make life easier for them. And I want to address it. I want to address it especially to those that are not as familiar with this issue. First of all, let me begin by saying there are no American ships blockading Cuba, surrounding the island of Cuba. In fact, Cuba, frankly, does not have an embargo in the way people think. Cuba trades with the whole world. For example, Cuba every year exports
$1.2 billion, which doesn't sound like a lot, but it's a lot for an island of 11 million people, okay? They export $461 million to China, $127 million to Spain, $65 million to the Netherlands, $64 million to Germany. This is not a country that's isolated. They trade with every country in the world. They export $5.3 billion a year. With Spain alone, they import, $1 billion from Spain. Another $790 million from China, $327 million from Italy, $285 million from Canada and from Russia. So they import over $5 billion. They export over $1.2 billion. Cuba is not isolated. They trade with every country. This regime trades with virtually every country on the planet. You know who else they trade with? The United States of America. Cuba trades with the United States of America. They import almost $280 million a year, almost as much as they do with Canada and Russia. And no one accuses Canada and Russia of having a blockade on Cuba. 66% of the chicken that's eaten in Cuba, which is the staple protein in Cuba, comes from the United States. Half their soybeans come from the United States. There is only one blockade in Cuba, and it is the blockade that this regime has imposed on its people. Now, yesterday, the president announced, or the White House announced, they're going to stand up some remittances group to try to figure out how do we make it easier for relatives to send money to their relatives on the island of Cuba. Well, that work group is going to not have a long time to meet. They're not going to have to meet for very long because U.S. law allows that now. It is not illegal to send money to your relatives in Cuba. The only thing that's prohibited is you can't send the money through this bank that the Cuban military set up in Panama. That's the only thing that's prohibited. No hay pueblo que